El cambio climático ha sido tema de discusión durante los últimos años, y a pesar de las muchas advertencias de los científicos, hemos pasado por alto esta problemática durante mucho tiempo. Por eso, hoy nos gustaría intentar una vez más hacerte recordar lo que conlleva este fenómeno, sus consecuencias y cómo prevenirlo. ¿Qué es el cambio climático? Según la ONU, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. ¿Y por qué es tan peligroso? El cambio climático podría poner en peligro a la mitad de las especies de plantas y animales en las áreas con mayor biodiversidad del mundo. Si las emisiones de carbono siguen aumentando sin control, la mitad de las especies de plantas y animales en los sitios más ricos en biodiversidad del mundo, incluyendo el Amazonas y las Islas Galápagos, podrían enfrentar la extinción a finales del siglo debido al cambio climático. Un nuevo estudio analiza varios escenarios futuros de cambio climático y su impacto en casi 80.000 especies de plantas y animales, en 35 de las áreas más diversas y ricas en biodiversidad del mundo. Desde un escenario sin disminución de emisiones, donde la temperatura media global aumente 4.5 grados hasta un aumento de 2 grados, el límite máximo de incremento de temperatura fijado en el Acuerdo de París. Los investigadores seleccionaron cada área debido a su singularidad y la variedad de plantas y animales que se encuentran allí. Los hallazgos señalan la urgente necesidad de actuar ante el cambio climático. Veremos casi un 50% de pérdidas de especies en las áreas estudiadas si la temperatura global aumenta en 4.5 grados. Veremos una pérdida de menos del 25% de las especies en las áreas estudiadas si limitamos el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados. Días más calurosos, periodos más largos de sequía y tormentas más intensas se están convirtiendo en la nueva norma, y las especies de todo el mundo están sintiendo los efectos, dijo Nikhil Advani, especialista líder en clima, comunidades y vida silvestre de WWF. Mientras trabajamos en disminuir las emisiones, es fundamental que también mejoremos nuestra capacidad de entender cómo las especies responden ante el cambio climático, y desarrollemos estrategias para ayudarles a adaptarse. Si la vida silvestre puede desplazarse libremente a nuevas ubicaciones, entonces el riesgo de extinción en estas áreas disminuye entre 25 y 20%, pero solo en un escenario en el que mantengamos el aumento de la temperatura media global hasta 2 grados centígrados, y si las especies no se pueden mover o evolucionar, es posible que no puedan sobrevivir. Como vimos, gran parte de las especies se verán afectadas y por consiguiente nosotros también. Y si bien nadie quiere llegar a ese punto, lo cierto es que la mayoría de las personas desconoce factores importantes que afectan al cambio climático sin darnos cuenta. Algunos de ellos pueden ser: la agricultura moderna es responsable del vertido de grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica, sedimentos y sales en los cuerpos de agua, dice el informe. Esta contaminación afecta a miles de millones de personas y genera costes anuales que superan miles de millones de dólares en Estados Unidos. La agricultura es el mayor productor de aguas residuales por volumen, y el ganado genera muchas más excreciones que los humanos. A medida que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos, señala Eduardo Mansur, director de la División de Tierras y Aguas de la FAO, y Claudia Sadov, directora general de IWMI, en su introducción al informe. Los contaminantes agrícolas más preocupantes para la salud humana son los patógenos del ganado, plaguicidas, nitratos en el agua subterráneas, oligoelementos metálicos y los contaminantes emergentes, incluidos los antibióticos y los genes resistentes a los antibióticos excretados por el ganado. Esta situación se vive en gran parte del territorio mexicano y es preocupante saber que se están dañando algunos ecosistemas o lugares como faunas o ríos. México es un país rico en biodiversidad, que tiene grandes bosques y selvas, los cuales a lo largo de tiempo hemos ido desgastando y dañando gravemente, como es la tala de árboles de manera inconsciente, lo cual ha provocado que empeore más el cambio climático tanto en México como en el mundo. El estado de San Luis Potosí hoy en día presenta un gran problema social, el cual es la tala ilegal de árboles en las diferentes partes de la sierra del estado. Por ejemplo, en la Sierra de Álvarez. En las partes de la Sierra Madre Oriental que pasa por la zona media, ha ayudado a que el estado presente temperaturas más elevadas que en años anteriores. Y algo muy importante es que los niveles de lluvia anuales disminuyeron en dichas regiones y en todo el estado. Dicha tala de árboles, los pobladores la realizan para contar con un número mayor de áreas para la agricultura y ganadería, para expandir áreas urbanas e inclusive para comercializar a grandes empresas que se dedican a obtener la madera.
Los bosques y selvas son los pulmones del planeta, ya que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono, ayudando a purificar el aire, moderando el clima y manteniendo estable el ciclo hidrológico. Este recurso natural es tan útil para nuestras vidas, por ello más que nunca debemos de cuidarlo, reforestando y cuidando cada área verde del planeta. La acción individual contra el cambio climático es el conjunto de medidas que puede tomar cada persona para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas acciones pueden incluir decisiones personales en muchos ámbitos, como la dieta, los medios de transporte utilizados, el uso de energía en el hogar, el consumo de bienes y servicios, y otras acciones más controvertidas como el tamaño de la familia. Otro tipo de acciones incluyen contribuir al cambio estructural a través de activismo y realizar donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a crear el máximo impacto posible. Las acciones se pueden dividir en dos categorías, según los plazos en los que el impacto se produce: impacto a corto plazo e impacto a medio y largo plazo. Algunas acciones que puedes hacer con impacto a corto plazo son: solo un 5 y un 10% de la población mundial viaja en avión en un año determinado. Debido a la baja proporción de población que utiliza este medio de transporte, las emisiones de la aviación a nivel mundial representan únicamente el 2.5% del total de las emisiones de CO2. Sin embargo, a nivel mundial viajar en avión es una de las acciones que conlleva más emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que para los viajeros evitar los vuelos es una de las acciones con mayor impacto que se puede tomar. Por ejemplo, se estima que evitar un vuelo transatlántico de ida y vuelta supone un ahorro de 1.6 toneladas de CO2. Vivir sin coche. Se estima que pasar de tener un coche de gasolina a vivir sin coche supone de media evitar la emisión de 2,4 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Cambiar de un coche de gasolina a uno eléctrico supone evitar la emisión de 1 tonelada, pasando de 2,4 a 1,4 toneladas de CO2. Recorrer 1000 kilómetros en un coche con combustible fósil supone de media una emisión de 250 kilogramos de CO2. Alimentarse con dieta basada en plantas. Activismo. Además de reducir la huella de carbono personal, según muchos actores, el mundo también tiene que cambiar a un nivel profundo y estructural para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. El activismo puede obligar a los actores sistemáticos como las multinacionales y los gobiernos a empezar a aplicar los cambios necesarios.